también creía que era importante el audio y después me di cuenta que no, pero dale, grábalo. Dale lo mismo. ¿Ya cómo están? Ya, pero qué ánimo. ¿Qué les pasa? Están en la plenitud de la vida, ya así de deprimido. Oh, no. No, ¿cómo están? Es viernes. Ya, gracias por el ánimo. Yo estoy de turno hasta mañana, así que me han dado una tremenda cantidad de energía. Muchas gracias, justo lo que necesito en este momento. Así que, oye, ¿sabéis que pusieron hartas clases? O sea, es un tema súper amplio lo que vamos a hablar hoy día. Así que, en realidad no voy a entrar en tanto detalle. ¿Ya? Voy a tratar de abordar los temas que creo que son importantes para tercer año de medicina. Bueno, a todo esto, yo no los conozco, ustedes no me conocen, así que me voy a presentar. Mi nombre es Cheryl Mute, yo soy cardióloga, soy internista. He hecho toda mi vida académica acá en la universidad, así que hice mi pregrado acá, salí de acá, fui general de zona 6 años en Victoria, después hice mi diseño interno acá, hice mi magíster de epidemiología acá y hice una especialidad acá. Así que estaba también en el lugar de ustedes y sé perfectamente cómo funciona la cosa acá en la universidad. ¿Ya? Cualquier duda y consulta, siéntanse con plena libertad de hacer de resolver sus inquietudes, no se queden con dudas, ¿ya? Estas son las instancias en las que uno tiene que resolver. Cardiología no es muy sencillo de primera, ¿ya? Y las clases que han visto probablemente han sido medias angustiantes. Y shock cardiogénico es más angustiante. De hecho, yo creo que debería haber sido primero la clase de insuficiencia cardíaca que vamos a tener el lunes y después la de shock cardiogénico, ¿ya? Pero bueno, la cosa está así. Y me imagino que todos leyeron el tema antes, ¿no es cierto? Ya. Les voy a dar un consejo, ¿ya? Solo porque yo no lo hacía cuando estaba en el pregrado y después me di cuenta que hubiera sido bueno que lo hubiera hecho, ¿ya? Traten siempre de antes de ir a una clase, porque lo que yo les voy a decir, ya les compartí el Power, lo que está en el Power no es ninguna maravilla, ¿ya? Básicamente un copy-paste de lo que les voy a contar. Y a su compañera, ¿dónde quedó tu nombre? Con la Belén, les compartí el Power para que se los comparta a ustedes y les mostré la guía que es el consenso que salió este año publicado de la AJA. De la última revisión y actualización del shock cardiogénico. Entonces, básicamente lo que les voy a conversar está ahí, y si ustedes lo colocan en ChatGPT, Gemini, lo que quieran, en Notebook LM, la cuestión les va a resumir todo igual. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque para venir a leer la materia, que después la van a tener igual, no tiene mucho sentido. Entonces, aprovechen las instancias, cuando tienen sus clases, de leer el tema antes, porque en el fondo, ¿cuál es la idea? De que para escucharse hablar a una persona una hora súper fome, de aprovechen de resolver las dudas, ¿ya? Porque las dudas no van a aparecer ahora, van a aparecer después cuando lean esta cuestión, ¿ya? Entonces, ya tuvieron la clase, así que ya no sé, ¿cachai? Entonces, aprovechen de leer la materia antes, por último, en la misma clase que lo hicieron el año pasado, o pidan un resumen a toda la inteligencia artificial ahora, cosa de que ya les suene el tema y que puedan aprovechar. Yo creo que hoy en día ese es el valor más importante que tienen las clases presenciales, ya de que tú puedas resolver dudas presenciales con tus docentes, porque el resto de la información está toda ahí, ¿ya? Entonces la información no tiene mucho sentido. ¿Se entiende la idea? Sí. Aprovechen de consultar, tienen que, si no lo tienen, qué bueno, pero si tienen como de repente timidez o el miedo a preguntar, créanme que es el momento, ¿ya? Es el momento, porque uno, lo que pasa es que uno va asumiendo todo el tiempo que hay cosas que debería saber. Entonces uno dice, pues si pregunto eso, la doctora va a darse cuenta que yo no sé nada. Y mejor no pregunto, y me voy a echar al agua. ¿Y qué pasa? Que después cuando llegas al internado, vuelves a pensar lo mismo. No puedo preguntar esto porque se supone que yo lo aprendí en tercero o en cuarto. Y después cuando sales y trabajas como médico general, no puedo preguntar esto porque se supone que yo lo sé si ya soy médico. Bueno, la cosa es que así se te pasa la vida y nunca vas resolviendo las dudas. Así que esta es la instancia, como los breves consejitos para la vida, ¿ya? En que tienen que preguntar, ¿ya? Tienen que resolver porque están en el proceso de formación, ¿ya? Entonces este es el momento en que todas las preguntas son válidas, ¿ya? Por más, a veces uno por supuesto que cree que son preguntas absurdas, puede que lo sean, pero de verdad que no se las vamos a decir.
¿ya? Y les vamos a responder todas sus dudas y consultas, porque la idea es que vayan tranquilos y resolviendo sus dudas y formándose de la mejor forma durante el proceso, ¿vale? Entonces, el shock cardiogénico, básicamente, muchas de las cosas de las que vamos a hablar están basadas en este consenso, ¿ya? Yo creo que más ni siquiera pierdan mucho tiempo en tomar notas, porque es una que ya tienen el power, ¿ya? Y las pueden ir revisando después. ¿Alguien sabe lo que es el shock? No, pues si no leyeron la clase, ya van a saber lo que es el shock. No leyeron ni una cuestión. Sí. ¿Qué? Y aparte que a mí hablar sola igual como que me molesta, entonces si vamos conversando, aunque sea alguna idea, por supuesto, No importa si le he dicho mal. no, sí importa, sí importa. Esa otra lección, súper importante, y qué bueno que lo digan, ¿ya? Porque uno a veces, o sea, está bien que uno les diga, sí, pregunten, lo que sea, ¿ya? Pero cuando les pregunten, nunca traten de chamullar, porque uno, de verdad que con el tiempo, yo decía, ay, no se da cuenta, sí, uno se da cuenta, ¿ya? Y por lo general, cuando yo te pregunto algo y me empiezas a chamullar, yo me agarro de eso y te empiezo a preguntar, ¿ya? Así que qué bueno que lo preguntes, porque esa también es una súper buena lección aprendida, ¿ya? Y uno en la medida que va pasando el tiempo y que vayan yendo al hospital, se van a dar cuenta que es mejor decir, no me vayan a decir, no sé a todo, pues igual hay algo que tenemos que saber. Pero si te pregunto algo, así, ¿cuál es el tratamiento del shock cardiogénico? No, doctor, de verdad que no lo sé, ¿ya? Pero es mejor decir no sé, y al otro día responder lo que te preguntaron, no estar preparado, pero no chamullar, ¿ya? Y por eso te digo que es bueno que lo digas, porque chamullar nunca va a ser bueno, ¿ya? Ni en ninguna parte de la medicina, y menos en cardio, ¿ya? Porque estas cosas están súper bien definidas, ¿ya? Entonces, como dice aquí, el shock cardiogénico más que una enfermedad o una entidad única, es un síndrome, ¿ya? Como todos los shocks, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes ya saben y conocen que hay varios tipos de shock, ¿no es cierto? Y el shock cardiogénico tiene que ver con un estado de hipoperfusión que va a ser secundario a un estado de disminución del gasto cardíaco, o sea, del volumen de sangre que se inyecta, ¿ya? Y esto va a generar un estado tisular, como dice ahí, de hipoperfusión potencialmente mortal que puede llevar al fracaso multiorgánico y finalmente a la muerte. Así se define, ¿ya? Es un síndrome complejo, es heterogéneo, es multifactorial, en el cual, ¿no es cierto?, el trastorno cardíaco produce un gasto cardíaco insuficiente que va a culminar en una hipoperfusión de órganos terminales, ¿ya? Así se define el shock cardiogénico. Entonces existe una definición que es práctica y otra definición que está dada, ¿no es cierto?, para los ensayos clínicos y para los estudios. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes se fijan, ya, la definición clínica ya la conversamos, ¿no es cierto? Un desorden de origen cardíaco, ¿no es cierto?, que se va a manifestar con alteraciones en los parámetros clínicos y una evidencia en los exámenes clínicos que van a reflejar esta hipoperfusión tisular. Y aquí tienen este concepto, ¿ya?, que dice un desorden cardíaco que resulta en una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos a expensas de soporte vasoactivo, ¿ya? Y que esto en el fondo se mantiene a pesar de que yo tenga ese soporte. Entonces, ¿qué parámetros yo voy a tener? Un índice cardíaco, estas son cosas súper técnicas, ¿ya? ¿Y por qué muchas veces estas cosas se utilizan y dicen que es opcional? Porque la mayoría de las veces, cuando yo pienso en un shock cardiogénico, yo no voy a tener ninguno de estos valores de manera inmediata, ¿ya? Porque para tener el valor de un índice cardíaco, yo tengo que tener un cateterismo cardíaco, o sea, colocarle un catéter al paciente que llegue hasta la arteria pulmonar y de ahí hacer el cálculo y eso recién me va a dar el índice cardíaco, ¿ya? Pero yo también lo puedo ver con hacer un cálculo con ecoscopía, pero en el fondo son cosas más, tienen que hacerse procedimientos más invasivos para poder obtener estos parámetros, ¿ya? Lo mismo que dice acá, la resistencia sistémica. Nosotros cuando nosotros tenemos un shock distributivo, las resistencias sistémicas, ¿cómo van a estar? ¿Altas? Si es distributivo, tienes que pensar que hay como una vasodilatación periférica a nivel sistémico. Entonces, ¿cómo van a estar? Bajas, ¿ya? Entonces, en el shock cardiogénico, ¿cómo van a estar? Altas. Porque en el fondo
Ahora yo sí puedo tener un componente mixto, ¿ya? Y ahí se va complicando la cosa un poquito, porque yo puedo tener un paciente con un shock cardiogénico que además va a tener un shock distributivo, ¿ya? Y yo voy a tener ambos valores que van a estar alterados, ¿ya? En general nosotros hablamos que la resistencia sistémica sobre 2200 dinas es cuando lo que está como la definición, ¿ya? Pero bajo 1000 uno ya empieza a plantear, ¿no es cierto?, que están francamente disminuidas, ¿ya? Eso, entonces esos son como los criterios y la definición, pero ustedes quieren, cuando les pregunten por shock, nunca hablen de la presión arterial inmediatamente, ¿ya? Eso como primera cosa. Dime. Doctora, primero, ¿cuál es esa medida de DINAS? ¿Cómo se calcula o cómo se saca en un paciente? Por eso, mira, la verdad es que eso se hace en una... Por eso te digo que estos son parámetros que se utilizan en los ensayos clínicos, porque ustedes como médico general jamás lo van a obtener, ¿ya? Porque para eso tienes que estar en una UCI, ¿ya? Y al menos no debería haber un médico general en una UCI, ¿ya? Y tienes que hacer un procedimiento invasivo, que es con el catéter Swan-Ganz. Entonces, con el mismo catéter que va a la arteria pulmonar, ¿ya? Se hace un cálculo y eso te va a dar la resistencia sistémica. Entonces hay una ecuación que entre los valores que tú ingresas te lo da automáticamente eso, y si no, con la ecografía que uno hace también lo puede calcular, ¿ya? Pero ustedes conceptualmente lo que tienen que saber es que existe la resistencia sistémica, te puede orientar a ver si es que esto va más asociado a diferenciar los tipos de shock, ¿ya? O si hay un componente mixto. Ese es el concepto que tienen que manejar ustedes. Que la resistencia sistémica existe, que en un shock cardiogénico no debería esperar que esté alta, en un shock distributivo que esté baja, como cositas así, ¿ya? Esos detalles. ¿Por qué es importante el shock cardiogénico? Porque, mire, a lo largo del tiempo, y en este estudio lo más relevante, ¿no es cierto?, lo importante de demostrar es que a pesar de que a lo largo del tiempo, y esta tendencia sigue hasta ahora, a pesar de que aquí hasta el año 2006, es lo mismo que hasta ahora, de que han habido intervenciones, sobre todo en cardiología, que tienen que ver con los tratamientos de reperfusión, de revascularización, que hicieron disminuir francamente la mortalidad en pacientes con shock cardiogénico. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Que nos quedamos estancados en esto, ¿ya? Es una patología que tiene una alta mortalidad, aproximadamente el 40-60% de los pacientes se van a morir, ¿ya? Y pese a todos los avances que han habido a lo largo de la medicina, sigue bordeando el 40%. ¿Ya? Pese a todos los esfuerzos, a todas las medidas, como quedó estancado esta cuestión aquí, ¿ya? Eso básicamente es lo que les mostraba. No es necesario, no se aprendan el nombre de ningún estudio, ¿ya? Ustedes lo que sí tienen que saber, en términos generales, que todos los protocolos y toda la evidencia y todas las guías clínicas, sobre todo, bueno, en toda la medicina, pero sobre todo en cardiología, todo tiene un estudio. Todo, absolutamente todo, ¿ya? Pero esos nombres no son necesarios que se los aprendan, ¿ya? Estas cosas solo para que vayan viendo que hay estudios que han sido como icónicos a lo largo de los años, ¿no es cierto?, que han marcado esta diferencia, pero como les mencionaba anteriormente, ha quedado estancada la mortalidad en lo que les decía anteriormente, ¿ya? En cuanto a los factores de riesgo y pronóstico de los pacientes, esto lo único que muestra, ¿no es cierto?, que el lactato, los valores de PCR y en el fondo las patologías o los parámetros inflamatorios, mientras más altos estén, por supuesto, el paciente va a tener un peor pronóstico, ¿ya? Y por otro lado, bueno, también se habla de este score, ¿no es cierto?, que de acuerdo a eso, que en verdad no lo ocupamos, ¿ya? Pero para que sepan que existe, ¿ya? Porque más que todo lo que va a determinar la patología y la evolución de los pacientes es la etiología, como vamos a ver más adelante que en la mayoría de los casos. ¿Qué etiología se les ocurre que va a ser? ¿Cómo? Isquémica, ¿no es cierto? Ya la mayoría de las veces la etiología del shock cardiogénico es de causa isquémica, pero no es la única, ¿ya? Entonces, en términos generales, y como vamos a ver, hay todo un espectro, ¿ya?, de diferentes estadios del shock cardiogénico, que es la clasificación SCAI, ¿ya? Y esa clasificación la vamos a ver más adelante, que va desde el estadio A hasta el estadio E. ¿Ya? El paciente con el estadio A, generalmente el paciente que tiene los parámetros normales, pero el paciente que, por ejemplo, sufrió un infarto y que potencialmente podría evolucionar a un compromiso hemodinámico secundario a este.
¿Y qué es lo que va pasando a lo largo del tiempo? En términos generales, como les digo, inicialmente hay un estado de vasoconstricción, ¿ya? Pero a medida que va avanzando el shock, esto también va a generar una inflamación sistémica, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que yo tengo? Primeramente hay una vasoconstricción y después, en el estado de shock, lo que se produce es que se genera una alteración a nivel capilar, ¿ya? De la microcirculación. Entonces, en el fondo, el paciente, ¿qué es lo que pasa? Existe una alteración en esta regulación y después ya este mecanismo de compensación que existe entre lo que es dilatación y constricción se pierde. Que finalmente ya se rompe todo esta como filtro a nivel capilar y ya pasa toda la extracelular, etcétera, se pierde toda la regulación y se genera una disfunción multiorgánica, ¿ya? Cuando hablamos de disfunción multiorgánica estamos hablando de más de 2 sistemas que van a estar comprometidos, pero que esa alteración es potencialmente reversible, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes cuando ya caen en ventilación mecánica, en falla renal o alteraciones hepáticas que son potencialmente reversibles, estamos hablando de una disfunción orgánica y todavía hay cosas que hacer y nuestros esfuerzos todavía pueden hacer que el paciente se recupere y que no se muera. Pero cuando ya los parámetros hablan de que esas cosas ya se han escapado de las manos y ese proceso va a ser irreversible, ya hablamos, ¿no es cierto?, de un proceso más avanzado que es la falla multiorgánica, en que ya hagamos lo que hagamos, el paciente va a fallecer. ¿Ya? Entonces, aquí para mostrarles también en base a lo mismo, que dependiendo de las principales etiologías del infarto va a ser secundario a principalmente cardiopatía isquémica, infartos con supra, infartos sin supra. Esto puede ser que el paciente además tenga una falla cardíaca y esa insuficiencia cardíaca puede ser que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca crónica que se descompensa, ¿ya? Y que de manera aguda, ¿no es cierto?, hace una insuficiencia cardíaca aguda sobre crónica, por decirlo así, que se presenta como un shock cardiogénico, ¿ya? Secundario también a otras causas, por ejemplo, como enfermedades valvulares, arritmias, ya enfermedades pericárdicas, ya en caso de taponamientos, etcétera, que también van a generar estados de shock, ya. Ahí el perfil va a cambiar un poquitito y vamos a tener, ¿no es cierto?, una etiología más bien un componente obstructivo, ¿no es cierto? Y el otro setting de pacientes son los pacientes postoperados, postcardiotomía, ya pacientes post cirugía cardíaca, por ejemplo, que evolucionan con shock que son súper severos, súper profundos, ¿no es cierto? Habitualmente hacen la disfunción ventricular, ya, y si es muy grave o la circulación extracorpórea de la cirugía fue muy prolongada, hay riesgo de que también caigan en un shock distributivo, ¿ya? Entonces aquí, en parte, y esta cosa yo les voy nombrando un montón de cuestiones, pero créanme que en algún momento lo vamos a ordenar, ¿ya? Pero a nivel clínico, en el fondo, ¿cómo nos tenemos que ordenar? Siempre, por supuesto, ver el estado general del paciente, ¿ya? Eso es súper importante. Es distinto porque en la definición de shock, principalmente nosotros lo primero que tenemos que buscar es la manifestación clínica de esta hipoperfusión, ¿ya? ¿Y qué cosas clínicas nos van a hablar de ese estado de hipoperfusión? 3 cosas básicamente. El compromiso de conciencia, ¿ya? Un paciente que está somnoliento, con un Glasgow que está más disminuido, puede ser de a poquitito que empieza a comprometerse. El paciente que empieza a bajar su débito urinario, ¿ya? Y a nivel, por ejemplo, de hiene capilar, ¿ya? ¿Saben lo que es el hiene capilar? Por supuesto que sí, eso lo llaman semiología, ¿no es cierto? Entonces, un hiene capilar menor a 2 segundos habla de que hay un estado de hipoperfusión, ¿ya? ¿Saben cómo se evalúa el hiene capilar? Ya, ¿ven cómo? Cualquier voluntario, a ver. ¿Apretando el dedo? ¿Cuánto rato? 10 segundos. 10 segundos. ¿Qué dedo? El índice. ¿El índice? Ya. ¿Y después qué vas a contar? ¿Cuánto se demora en volver la coloración? Ya. ¿De qué lado del dedo? ¿La uña o el pulpejo? La uña. Ya. Tienen que mirar el pulpejo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa si tienen las uñas pintadas como yo? Ah. No, pero en verdad no, esa es la justificación, ¿ya? Tienen que mirar el pulpejo, ¿ya? Comparar el pulpejo con el otro, ¿ya? Entonces yo
mantengo efectivamente la compresión, ¿ya? Compresión, que comprima, no un apretecito así, comprima, hasta que se ponga la uña blanca, ¿ya? Eso sí, ¿ya? ¿Lo puedo mirar? Y mantengo apretada efectivamente 10 segundos. Cuento los 10 segundos y cuento cuánto se demora en volver a la coloración del espejo, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo estoy media mal confundida. Estoy media choqueada, ya. Entonces, eso como en términos generales. Y además, de manera conjunta, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Buscar signos que me hablen de la etiología de ese shock. Porque cuando yo tengo un paciente que va a estar hipoperfundido, yo no voy a saber qué es lo que tiene, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que si llegó en ese momento con dolor al pecho, etcétera, lo clásico del infarto, no lo que siempre sea de regla, sino lo clásico, yo probablemente voy a sospechar que está evolucionando con un shock cardiogénico, pero sí, no necesariamente va a ser así, ¿ya? Porque te puede llegar un paciente que dicen que viene decayendo como hace 3 días, y tú lo evalúas, no te responde, está medio decaído, lo evalúas el higiene capilar, no ha orinado, etcétera, no vas a saber por dónde partir. Entonces, una vez que hiciste esta evaluación general con estas 3 cositas nomás, ya por supuesto la hidratación y todo lo demás, las pupilas y todas esas cosas, vamos a ir, ¿no es cierto?, a buscar cosas que me puedan orientar en la etiología de este choque. Entonces, por supuesto, si te dicen, no, ha tenido fiebre desde hace como 3 días y además tos con flema, etcétera, yo voy a pensar que sea algo infeccioso. Pero siempre, por favor, siempre examinen a sus pacientes. Siempre. ¿Ya? Es impresionante como de repente eso, que suena como de perogrullo, pero de verdad que a veces pasa que no se examinan a los pacientes. ¿Ya? Entonces, auscúltenlo, ¿ya? Por favor. Vean si es que tiene tercer ruidos agregados, escúchenlo si es que tiene crepitos basales, si tiene soplo, si tiene, ¿no es cierto?, todas las cosas que aprendimos en semiología, ¿no es cierto?, del examen cardiológico y por supuesto de los otros sistemas, ¿ya? Y lo que les mencionaba, la disminución de construcción a los órganos, yo diría que estas 2 cosas ya, o sea, esto es súper importante, pero de repente es medio relativo, pero en verdad cuando tienes un paciente, lo otro que es el mottling, que van a escuchar alguna vez, ¿ya? Que tiene que ver también con signos de vasoconstricción periférica, ¿vale? ¿Ya? Y por supuesto, signos de volumen intravascular aumentado, un aumento de la presión yugular, el reflujo hepatoyugular, edemas, etcétera, ¿ya? Y obviamente, de manera conjunta, preguntar por los antecedentes de ese paciente, ¿ya? Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, está esta clasificación, la clasificación clínica del shock cardiogénico, que en verdad, más que esa diapo, que ya van a ver después con calma, las 2:30 ya, chuta. Tenemos la clasificación SCAI, ¿no es cierto? En el estadio A, que no vamos a tener ningún... Y esto es súper importante, esto se lo tienen que aprender, ¿ya? Porque ustedes tienen que saber, y yo les voy a decir las cosas que sí se tienen que saber, ya el resto lo van a revisar con calma. El shock es un estadio, ¿no es cierto?, un síndrome en el cual el paciente va a ir moviéndose de un estado a otro, ¿ya? Y dependiendo de la etiología, yo tengo que saber identificar si es que el centro en el cual yo voy a estar es capaz de manejarlo o no, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que sí puede cambiar la mortalidad de esta cosa que les dije que era tan terrible? El diagnóstico y el manejo temprano y oportuno, ¿ya? Eso puede hacer la diferencia. Entonces, si yo estoy en un hospital periférico, y con periférico no me refiero a imperial, me refiero, por ejemplo, en Lonquimay, ¿ya? Me refiero, por ejemplo, al hospital de Pucón, ¿ya? Hospitales que son como no de mediana complejidad ni nada de eso, ¿ya? Un paciente, yo no me puedo quedar con un paciente infartado así, ¿ya? En ese hospital de complejidad. ¿Por qué? Porque yo sé que es un paciente que potencialmente se va a descompensar. Entonces, tiene que ser derivado según corresponde, se tiene que manejar por lo menos en un hospital de mayor complejidad de letra B, ¿ya? Ya cachen lo de las letras, ¿no es cierto? ¿No? Ya, hay hospitales A, B, C y D, y E, ¿ya? Dependiendo de las letras, después cuando te dan el puntaje para general de zona, etc. Este hospital regional es de acá, categoría A, ¿ya? El hospital imperial es B,
Lo otro que yo les mencionaba, por ejemplo, el de Kunko es C, ¿ya? O es B también, por la distancia, pero en el fondo hay diferentes niveles de complejidad, ¿ya? Mientras más Entonces complejo, ustedes tienen que saber, perdón, mientras más complejo, más puntos. es que no es tanto el nivel de complejidad, porque tiene que ver mucho con la distancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Tolten, que no es de tan alta complejidad, pero está más lejos, entonces te da más puntaje y creo que es letra A, ¿ya? Pero ahí nos podemos juntar a conversar de esas cosas en otra oportunidad. Pero esto sí se lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque además el Sky se asigna diferente mortalidad también. Intrahospitalaria y en unidades de cuidados intensivos. Entonces, si yo, este es el paciente que potencialmente se me puede descompensar, que todavía está tranqui, ¿ya? Este es un paciente que está taquicárdico, que puede estar un poquito hipotenso, pero todavía no tiene signos de hipoperfusión, ¿ya? Y este es el paciente que ya tengo signos clínicos de hipoperfusión, que ¿cómo los voy a evaluar inicialmente? ¿Ya? ¿Qué más? Orina y ¿qué más? Y conciencia. Esas son las tres cosas que yo necesito. Si yo tengo esas alteraciones, no necesito ningún examen, ¿ya? Si yo tengo un paciente con un infarto con supra, con un electroiterado, que tiene esas cosas, listo, está choqueado, fin. Se acabó el asunto, ¿ya? Y no me voy a poner a esperar el lactato ni nada de eso para definir mi estado de shock, ¿ya? Porque en ninguna parte en la definición que les dije que yo le iba a hablar con esas cosas o iba a empezar a moverme con eso. ¿Sí los voy a pedir? Sí. ¿Sí me van a servir? Sí. Pero yo no voy a esperar esa cuestión para empezar a manejar al paciente. ¿Por qué? Porque este paciente yo tengo que empezar a mejorar la perfusión inmediatamente. Con drogas vasoactivas, con volemización, pero si el paciente está con edema pulmonar agudo, no lo volemices, ¿ya? Trae mala suerte, muy mala suerte, ¿ya? Pero sí va a requerir, por ejemplo, que yo inicie drogas vasoactivas. De las que se tienen que saber y cachar más o menos, noradrenalina, ¿ya? Apréndasela, ¿ya? La epinefrina, la nitroglicerina, pero no es como, eso es como más manejo antihipertensivo, pero como drogas vasoactivas que en el fondo te van a ayudar a controlar la hipertensión, porque van a ver que está el listado completo con las dosis. No, para el internado se lo tienen que aprender, sí, porque ustedes tienen que iniciar drogas vasoactivas, entonces les van a preguntar a ustedes cómo se prepara y cómo se inicia. Pero ahora tienen que saber en el fondo qué es lo que son, en qué caso se ocupa y siempre la noradrenalina primero. Siempre, 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 siempre. Antes que leía yo que también se recomendaba dobutamina. La dobutamina, la dobutamina cuando tú ya tienes el shock cardiogénico instaurado, tú puedes iniciar básicamente con dos inótropos, ¿ya? Que van a ser la mirrinona o la dobutamina, que son inótropos puros, ¿ya? Son inótropos puros. Entonces, ese es el paciente que tú ya objetivaste que es solo el corazón lo que le está fallando, ¿ya? Y tú lo vas a mantener solo con el inótropo. Ahora, el problema de la dobutamina es que la mayoría de los pacientes que tienen cardiopatía coronaria o tienen insuficiencia cardíaca están usando beta bloqueo, ¿ya? Y si yo le doy dobutamina, los receptores ya están todos, no le hacen ni una cuestión, ¿ya? Entonces, en ese caso, más preferible elegir la mirrinona, ¿ya? Que en cuanto a eventos adversos, etcétera, son como muy similares, ¿ya? Ahora, la adrenalina, esas cuatro se las tienen que saber, ¿ya? Pero no en las dosis, sino qué es lo que son y para qué sirven. Ya, las dosis todavía les doy permiso para que no se las sepan. Bueno, pero ¿por qué? Porque aquí tienen que empezar, ¿ya? Y te entiendo al tiro. Si yo tengo un paciente que está infartado y yo le doy un inótropo y está infartado, le estoy demandando más trabajo al corazón. Entonces, como que tampoco te va a ayudar mucho, ¿ya? Porque en el fondo le estoy exigiendo más a un corazón que está infartado, ¿ya? Entonces ahí lo que yo me tengo que preocupar es de mantenerlo con nora, tranquilito, estable, y derivarlo rápido porque ese paciente hay que reperfundirlo así súper al tiro si no se va a morir. Sí, no tenemos nora, pero hay dopamina. No, siempre tienes que tener noradrenalina, ¿ya? Siempre. En todos los hospitales hay noradrenalina. Es más barata que la dobutamina, así que es imposible que no tenga. ¿La epinefrina también sirve? ¿Cómo? ¿La epinefrina? Lo que te decía, por la adrenalina, ¿ya? Que eso tiene componente mixto, es inótropo y vasoconstrictor, ¿ya? Pero cuando tienes un shock, lo primero que tienes que empezar es la noradrenalina y después vas agregando las otras cosas, Ah, ya. ¿ya? Cuando se tiene un shock cardiogénico, que en etiología, como el infarto, ¿Ya? aguanta cardio, ¿se trata primero el infarto o el shock? Lo que ambas pasa a es la que vez. la etiología, y por eso es súper importante aquí, ya, pero antes de responder tu pregunta, teníamos una pregunta antes.
Dime. No, era para comprobar cuáles son los 4 medicamentos. Porque mencionó como varios y se me perdieron. Sí, un poquito. Sí, se los voy a preguntar en la prueba, ya. La adrenalina, la dobuta y la mirrinona. Ya, para que sepan, así que... Pero que- eso se le da al paciente que ya muestra signos de descompensación. Miren, ustedes cuando vean un paciente con shock cardiogénico, o un paciente en shock, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero, tratar de precisar, es súper importante identificar qué es lo que está provocando este shock. Porque si yo me demoro una hora en darme cuenta que el paciente se está infartando, es una hora que me estoy demorando en derivarlo para la revascularización. Entonces, yo veo al paciente en shock, yo voy a decir al tiro, ya, que lo monitoricen. Y es que ya ahí me voy a saltar toda la clase, pero yo creo que es súper importante lo que me están preguntando, ya, porque yo veo al paciente, hago el diagnóstico de hecho con lo que les mencionaba, el diagnóstico clínico, ya. Después, ¿qué voy a hacer? Tratar de identificar la etiología. Voy a hacer la evaluación del estado hemodinámico, voy a evaluar los otros daños y el pronóstico. Esto es como todos los pasos que tengo que ir haciendo. Ahora ya, del diagnóstico, ¿no es cierto? Ya lo hemos ido conversando, ya sabemos cómo. Yo veo un paciente que está ahí, ¿no es cierto? Que me llegan malas condiciones, las malas condiciones generales, ya las malas condiciones generales quiere decir es un paciente que está mal perfundido, comprometido de conciencia, que está orinando poco, ¿ya? Ese es un paciente en malas condiciones generales, ¿ya? Tratar de identificar la etiología, o sea, yo y estas cosas, obviamente uno que se tupe, ¿ah? Esto no es tan fácil, porque obviamente que tú te asustas y eso es normal, pero esas cosas no las tienen que paralizar, entonces ustedes tienen que saber más o menos lo que tienen que hacer, ¿ya? ¿Y qué tienen que hacer? Diagnostican esta cuestión, ¿y qué es lo que van a asegurar primero? Tratar de asegurar inmediatamente. Ya, lo vamos a monitorizar, ¿ya? Y lo vamos a colocar el saturómetro, ¿ya? Y efectivamente, cuando un paciente está comprometido de conciencia, sí, es verdad, yo tengo que asegurar la vía aérea. Pero esto en el contexto de un paciente en shock, ¿ya? Yo lo primero que tengo que saber es efectivamente cómo está saturando. Obviamente, si está con un Glasgow menor a 8, yo voy a asegurar la vía aérea, ¿ya? Pero en el fondo, simultáneamente, hay que monitorizar a este paciente, tomarle un electrocardiograma, tomarle un hemoglucotest, colocarle una vía y tomarle saturometría, ¿ya? Solo si es que está desaturando, yo le coloco oxígeno, si no, no. Ya, el oxígeno es tóxico, entonces si yo le coloco oxígeno además, la voy a estar embarrando. Dime. Una pregunta, ¿cómo sabríamos lo de la orina? Porque, mira, hay dos formas, ¿ya? Básicamente, si te llega este paciente a la urgencia, tú le preguntas, ¿ya? Habitualmente te pueden decir, hoy no me he fijado, ya sonaste, ¿ya? Pero, ¿cómo tú lo vas a hacer? Porque este paciente que va a estar comprometido, tú lo tienes que medir diuresis. Y le vas a colocar la sonda y va a estar seco, no le va a salir ni una gota de agua, ¿ya? Entonces, y te van a decir, ¿sabe qué? Y ya dejaba de orinar. Ha orinado y hay gente bien clever que te va a decir, no, ¿sabe qué? No ha orinado nada, ¿ya? O el mismo paciente te lo puede referir, ¿ya? Pero obviamente tú le colocas una sonda y si salen al tiro, no sé, 1000 cc de orina, ¿ya? Obvio que no, ¿ya? Y después ir midiendo la diuresis horaria. Entonces, nosotros vamos a tener, ya tengo todas estas cosas hechas, y si obviamente yo tengo un paciente que está, no es que yo maneje o el infarto o maneje el shock, ¿ya? Porque es todo la misma cosa, ¿ya? Entonces, ese es un paciente que tiene un shock cardiogénico secundario a un infarto, y tengo que hacer como, y el manejo integrado de las dos cosas es lo que me va a permitir en el fondo sacar adelante al paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Darme cuenta del diagnóstico, iniciar el manejo inicial de invadir al paciente, monitorizarlo, activar hemodinamia, traslado, todas las medidas iniciales del infarto, etcétera. Si el paciente está comprometido a conciencia y está súper grave, o sea, el pronóstico es súper malo, lo más probable es que si no te mueves rápido, se te va a morir. Que levante la mano. La Belén, ya. Sí. No, para decir que es un shock. ¿Ya? Para hablar de shock, sí. Tienes que, o sea, si tienes dos, ¿ya? Porque obviamente si hay un paciente que está comprometido de conciencia y tiene el llene capilar lento, no es que me falte la orina, no, ¿ya? En el fondo lo que digo, tú dices, este es mi diagnóstico más probable de trabajo. ¿Y qué vas a decir? Monitoricemos, lo invadamos, lo colocamos en el examen de orina. Esto es como un continuo, ¿me entiendes? No es como una cosa, ya que, o sea, parece abrumador, pero en verdad no lo es tanto,
¿Ya? Porque si ya tengo 2, me falta la orina, ¿qué voy a hacer? Le coloco la sonda y voy a saber al tiro. ¿Ya? Ahora, si salen los 1000 cc, pero el paciente sigue estando en malas condiciones, en el fondo que yo no voy a decir, no, está choqueado porque le saqué 1000 cc de orina. No, porque si sigue estando comprometido de conciencia, puede ser que tenga esos 1000 cc o 500 cc acumulados, no sé de cuánto, y que tenga una obstrucción por el tamaño de la próstata, qué sé yo, y que, no sé, pues, poniéndome, o que el paciente tenga un cuadro séptico de origen infeccioso, una infección urinaria, y que por eso haya hecho una retención. Entonces, ¿qué voy a ver? Que el paciente a la siguiente hora no va a orinar nada. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que orinar un paciente en una hora? Oye, ya va esa pregunta. Ya, revísenlo, entre 0,5 y 1 cc por kilo hora. ¿Ya? ¿Cuánto? Entre 0,5 y 1 cc por kilo hora es lo que tiene que orinar un paciente. ¿Ya? Entonces, ya esto lo tenemos súper claro, ¿no es cierto? Ahí lo van a revisar con calma también. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo al paciente, ya tengo establecido, ya le empecé la monitorización y todo lo demás, lo tengo más o menos tranquilo, tengo que saber la etiología. ¿Qué voy a hacer rápidamente? Tomarle una muestra, ¿no es cierto?, para el laboratorio. Ahí le voy a pedir los gases. Si no le puedo tomar la muestra arterial, no voy a perder el tiempo con eso, porque yo necesito, o sea, es súper importante, ¿ya? Pero no van a quedar pegados ahí porque no. Mandan la muestra igual, le toman los electrolitos, le toman, ¿no es cierto?, los gases venosos, porque en el fondo eso te va a hablar también del lactato, te va a hablar del pH, ya vamos a ver los electrolitos, vamos a ver muchas otras cosas, porque si el paciente está con una presión de oxígeno en sangre que va a estar baja, ese paciente va a estar desaturando. Entonces, si no le puedo tomar la punción arterial, que a veces es mucho más fácil que la venosa, en el fondo no me voy a estresar ni voy a perder el tiempo. ¿Ya? Pero siempre pedirle las enzimas cardíacas, ¿ya? Troponina, olvídense de la CK, porque no se ocupa, no sirve para nada, ¿ya? En el contexto de cardiología. Troponinas y no sé. Las troponinas, La sé con- troponina, todo es troponina, ¿ya? El infarto es troponina, ¿ya? La CK y el resto son, no, ya no, troponina, lo único importante. El electrocardiograma, siempre el electrocardiograma, ¿ya? Aunque no le dé el pecho. ¿Ya? Esa cuestión no es solamente infarto, dolor. Hay otros síntomas que tienen que ver con la disminución de la capacidad funcional, con síntomas de insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene antecedentes obviamente se puede reinfartar, puede que no le duela, si es diabético, si es anciano, si es mujer. Y si es mujer joven, siempre le tienen que tomar un electrocardiograma, siempre, de regla. Así igual como el hemoglucotest, ¿ya? La radiografía de tórax, sí, obvio que es importante porque me va a permitir ver, ¿no es cierto?, esta cuestión de la congestión, ¿no es cierto?, la alita mariposa y todas esas cosas. Y si tengo un foco de condensación, me permite hacer diagnósticos diferenciales, pero ninguna de estas cosas, que es lo importante, ninguna de estas cosas me van a retrasar el manejo inicial de paciente. O sea, yo me tengo que dar cuenta que mi paciente está choqueado. En eso no puedo fallar, ¿ya? Y un médico general tiene que saber diagnosticar un shock. ¿Ya? No es justificación. Ustedes tienen que saber diagnosticar y manejar inicialmente un shock, cualquier sea la causa. Y tienen que saber diagnosticar y manejar un infarto, completito. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que tomar la decisión de trombolizar al paciente. ¿Ya? Y esa decisión es de ustedes. ¿Ya? Los médicos generales van a atender en la periferia. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucho temor a la trombolisis, mucho temor, y nos llaman a la cardio para preguntar si pueden trombolizar o no. Yo le dije, bueno, no sé, pues si yo no estoy con el paciente, si tú hiciste el diagnóstico, toma tú la decisión, porque yo no estoy con el paciente. Entonces, pues, la doctora Montes es súper pesada, pero yo no me puedo hacer cargo para algo lo que yo no estoy viendo, pues. Y después le colocan, la doctora Montes le dice que no trombolice, y me ha pasado. Pero en verdad es una cuestión que legalmente no tiene ningún sustento, ningún fundamento, lo único fregado van a ser ustedes. ¿Ya? A mí no me afecta en nada. Todo lo contrario, porque le van a decir, ¿y usted por qué está trabajando en una urgencia si no sabe manejar un infarto? Si esta cuestión más encima es ley. ¿Ya? Un médico general tiene que saber manejar un infarto, completito. ¿Ya? ¿Ya? Hasta la trombolisis. ¿Ya? Obviamente no la angioplastia, obvio que no. Pero la trombolisis tienen que saber manejarla, tienen que saber hacerla. ¿Ya? No hay justificación para no hacerla. No digo que se lo tengan que aprender ahora, ¿ya? Pero los conceptos teóricos para eso sí se los tienen que aprender ahora en esta unidad, ¿ya? Parte del objetivo.
Entonces ya tenemos esto, ¿no es cierto? Saber diagnosticar, ¿no es cierto?, los factores precipitantes. Los cuadros infecciosos pueden hacer que un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿no es cierto?, como vemos en la imagen de allá, se descompense y que caiga en un shock cardiogénico. Ya el tromboembolismo pulmonar, vean aquí este tremendo chorizo que está agarrando la arteria, ¿no es cierto? Y, por supuesto, las arritmias. Paciente que tiene insuficiencia cardíaca, es un fláter, una FA, lo que sea, ¿ya? Son factores precipitantes, ¿ya? Entonces, no solamente pensar que todo shock cardiogénico es infarto. Es verdad, es lo más frecuente, pero no es lo único. Entonces, ¿cómo nos ordenamos? ¿Ya? Todo lo que hemos ido conversando, esta guía, el consenso que van a revisar, ¿ya? Propone, ¿no es cierto?, este algoritmo, para que no se les olvide, suspect CS, ¿ya? Síntomas y signos, ya lo hemos conversado en detalle, ¿ya? El débito urinario, ¿ya? Los signos clínicos de hipotensión, ¿ya? La perfusión, para que no se olviden y ordenarse, que esto es lo que tienen que hacer. El electrocardiograma y el ecocardiograma, cada vez es más frecuente. Yo cuando salí, no sabía si había aprendido en cirugía, hacer, no sé, eco para ver la vesícula, así como, porque te aburría me iba a hacer, pero no era una competencia formal que tuviéramos durante nuestra formación. Ahora la mayoría de las partes van a tener un eco portátil, ¿ya? Y tienen que familiarizarse con eso, porque es un examen físico extendido, así es maravilloso, de verdad. Es una herramienta súper, súper importante. Así que cuando estén ahora en sus rotaciones de medicina interna, cuando están yendo al hospital, ¿no es cierto? Ya, súper. Cuando vayan al hospital, tomen el eco, ¿ya? No lo tomen solo. Díganle a su becado, ya, etcétera, a los staff que estén, hagamos un eco, tienen que ser proactivos, ¿ya? Porque es verdad, uno le da como timidez de repente, así como andar incomodando y está parando el pasillo esperando a que alguien les diga qué hacer, ¿ya? Pero eso no es una regla, todo lo contrario. Aprovechen la instancia, tomen el eco, aprendan a ocuparlo porque les va a ayudar O sea, si lográis sacar unas ventanas cardíacas y ves que francamente el corazón no se mueve o que tiene un corazón como un guatero, te va a ayudar mucho, ¿ya? No necesitamos que digas que tiene una FEBI aproximadamente de 25%. No, da lo mismo. O sea, hay una partecita que me parece que no se mueve, ya es suficiente, ¿cachai? Porque en el fondo, cuando ustedes van a estudiar, por supuesto, la cascada isquémica, las alteraciones en el ecocardiograma son antes, las disfunciones diastólicas, ¿no es cierto? Antes te pueden ayudar mucho, estas alteraciones de la motilidad son súper evidentes. Entonces, de repente, tienes un electro, ya por ejemplo, un infarto sin supra. Y tú dices, ¿esta cuestión será o no será? Ya, porque te pueden decir, ya, pero ¿es o no es? Y vas a llamar a la cara y te van a decir, ya, pero ¿es o no es? Es que, pucha, es que parece que no sé. ¿Ya? Pero, no, ¿sabes qué? Además le hice una ecoscopía y tiene un trastorno en la motilidad de la pared lateral. Este gallo cacha lo que está haciendo. ¿Ya? Esta doctora o este doctor sabe más o menos. Entonces, con más confianza, con más convicción, tú te aseguras de tu diagnóstico. Entonces, ocupen la cuestión nomás, y aparte que está ahí pastando, tiene un eco nuevo, ya, que de repente con los mismos becados nos cuesta mucho que lo ocupe, pero es verdad, porque no es parte de nuestra formación, ¿ya? Pero ustedes tienen una formación mucho más moderna, así que yo no sé si el audio les va a servir porque hablo tan rápido que finalmente van a decir, no van a alcanzar a transcribir nada. Es que la clase es muy larga. No vamos ni en la mitad todavía. Ya, pero bueno, lo importante, yo creo que el concepto inicial ya está súper claro. Esta cuestión para mostrarles que está nomás. ¿Qué es lo importante saber? Diagnosticar el shock, ¿ya? Identificarlo, buscar las causas más posibles, ¿ya? Saber que existen factores precipitantes de patología. Y lo más importante, identificar en qué estadio está el paciente, ¿ya? Y esto es móvil, ¿ah? El paciente ahora puede ser C, este paciente puede ser el paciente que es un SCAI, un paciente que a pesar de las medidas iniciales instauradas se sigue deteriorando, ¿ya? Y el paciente que tuvo un colapso circulatorio, es el paciente que ya se paró, ¿ya? Un paciente que es tremendamente grave, ¿ya? Y esas son las cosas que te definen la gravedad de los pacientes. No, está grave, ya, pero ¿qué es grave? ¿Ya? El compromiso hemodinámico, etc. O el buen estado general. ¿Ya? Entonces, y eso es más o menos lo que les mencionaba anteriormente. Porque en base al nivel de atención de complejidad que yo tengo, es más o menos que tengo que derivar a este paciente rápidamente. ¿Ya?
no quedarme con el paciente, o sea, saber reconocer mis capacidades y la complejidad de mi centro en esta cuestión es fundamental, ¿ya? Todos estos factores van a influir, ¿no es cierto?, en el manejo adecuado del paciente. Identificar al paciente en el momento adecuado, identificar los síntomas clínicos, derivar al paciente cuando sea pertinente y todas las consideraciones terapéuticas que hay que tener. En el fondo, todo esto es lo que a mí me va a permitir, ¿no es cierto?, manejar al paciente de manera adecuada. Pero lo más importante es identificar esto, ¿ya? No tenerle miedo al shock, ¿ya? Porque ustedes no van a llegar al estado de la complejidad de tener que invadir al paciente, de colocarle un catéter venoso central, todas esas cosas, no las van a tener que hacer ustedes, pero sí saber que para allá va, ¿ya? Esa es la labor que tiene que tener un médico general. Identificar al paciente, hacerle como este triage inicial y derivarlo de manera oportuna, ¿ya? Estas son todas las drogas más o menos que nosotros ocupamos, ¿ya? Entonces están para que en el fondo la miren y se estresen nomás, ¿ya? Pero los detalles de más o menos cómo funciona, la dopamina, olvídense, esta cuestión no sirve para nada y aumenta la mortalidad. Así que la dopamina no queda tiempo ni siquiera en aprendérsela. Esa cuestión que dependiendo de la dosis va a tener un efecto o el otro, no, puro chamullo. Yo en algún momento me lo aprendí y después me dijeron, no, no sirve para nada. Así que, y lo aprendí ya después de hartos años, en la beca Carmen, o sea, hace como un año. Entonces, bueno, y esto es más que todo para mostrarles que dentro del soporte, ¿no es cierto?, hemodinámico de los pacientes, ya más complejo, esto nunca lo van a tener que hacer ustedes como médicos generales, ¿ya? Y en el fondo, ¿por qué hablo tanto de médicos generales? Porque ustedes están estudiando para medicina general. Yo fui médico general 6 años, ¿ya? Y encuentro que ser médico general es súper difícil, es muy difícil, porque tenés que saber mucha cuestión y se te pueden pasar muchas cosas, pues si tenés que manejar desde guagua recién nacida hasta pacientes que se van a, no sé, añosos de 90 y tantos años, lo tenés que ver tú, ¿ya? Y de todas, si la gente va a ver por qué le duele el oído, por qué le duele el ojo, por qué le duele la guata, por qué le duele todo. Entonces, hacer el filtro es súper difícil. Yo por eso después hice la especialidad y después cuando hice la especialidad dije, chuta, esta cuestión es muy difícil, mejor voy a hacer una SU para tener que estudiar solo una cosita. Y de verdad que fue una de las razones, porque mientras más estudié, ya igual es peluda la cosita que elegí, pero en verdad igual no me arrepiento. Bueno, la cosa es que el balón de contrapulsación, que es lo que te permite y sirve solamente cuando el paciente tiene complicaciones mecánicas derivadas del infarto, ¿ya? Pero en el fondo es un baloncito que se infla y se desinfla, ¿ya? En sístole, obvio que se desinfla, y en diástole se infla, ¿ya? ¿Y qué te permite eso? ¿Qué creen ustedes por qué es importante esto? Impide que la sangre circule en la diástole. Aumenta la Y presión. no mantener el flujo normal del corazón. Como mejorar el gasto cardíaco, dices tú. Así. Y ya. Es que Puede ayudar a mejorar el gasto cardíaco, ¿ya? Tal vez la conclusión está buena, la forma no tanto. eleva el índice cardíaco. ¿Cómo? Eleva el índice cardíaco. Eleva el índice cardíaco un poquitito, casi nada, así como medio litro, nada, un poquito por minuto. Entonces lo que dice, ¿cuál es tu nombre? Nicolás. Lo que dice Nicolás es cierto, ¿ya? Te ayuda un poquito y lo que dice es, ¿cuál es tu nombre también? Felipe. El Felipe, es cierto, te puede mejorar, pero la principal función y por qué sirve es porque cuando se perfunden las arterias coronarias, ¿en qué momento? En la diástole. En la diástole, ¿no es cierto? Entonces, como esta cuestión se infla en la diástole, yo lo que hago es aumentar como esa presión de la poscarga, ¿ya? En el diástole. Entonces, lo que yo hago es que mejoro la circulación coronaria, ¿ya? Entonces, el paciente que esté infartado con una complicación mecánica, en que yo voy a tener esta disfunción sistólica y diastólica que me va a alterar, ¿no es cierto?, la perfusión coronaria, lo primero que yo me tengo que preocupar es que el corazón se perfunda, porque si el corazón no se perfunda, estamos sonados básicamente, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo más, es como, es la indicación, ¿ya? Y eso es más o menos cómo funciona, ¿ya? Y la arteria coronaria derecha, ¿en qué momento se perfunde? ¿Qué dijeron en diástole? ¿Solo en diástole? No, porque si le estoy preguntando es obvio que no, también en sístole. Entonces, la coronaria derecha se perfunde en sístole y en diástole, ¿ya? Más en diástole, pero también en sístole. Entonces, los pacientes que tienen comprometida la arteria coronaria izquierda, que solo se perfunde en diástole, se benefician mucho más del balón de contrapulsación,
¿ya? Ay, qué linda la cardiología, hermosa. Bueno, asimismo hay otros dispositivos de soporte circulatorio, ¿ya? Esto solo para que lo sepan, ¿ya? Para que sepan, porque por supuesto que nuestros egresados de nuestra universidad tienen que saber que existe el Impela, obvio, ¿ya? Que en el fondo son como turbinitas que van dentro del corazón, ¿ya? Son como mini bombitas y que en el fondo generan como ciertas revoluciones y que hacen que se pueda inyectar la sangre, una cosa maravillosa, ¿ya? Y otra cosa es el ECMO. ¿Han escuchado el ECMO? Sí. Ya. Y el ECMO es fantástico, ¿ya? Es súper difícil, asusta harto, pero es maravilloso, ¿ya? Porque de verdad que salva muchas vidas cuando... pero, ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante de todas estas cosas, ¿y por qué se las muestro? Porque esto sí, salva vidas, pero salva vidas en la medida que sean instauradas a tiempo, ¿ya? Porque si yo llego tarde, ya estoy sonado. Llego a un estado irreversible en que la disfunción multiorgánica va avanzando, llego a la falla y no hay nada que hacer. Entonces estas cosas, yo no necesito un paciente que haya tenido un paro para decir que está grave. No, un paciente en SCAI-C, que yo ya tuve que iniciar las drogas vasoactivas, ¿ya? Y que yo sé que se va a deteriorar y que se está infartando, es un posible candidato a ECMO. Y esas cosas yo las tengo que saber, ¿ya? Esas son las cosas que los tienen que, en el fondo, alertar, ¿ya? Ustedes no tienen que saber cómo manejar un ECMO, obvio que no, ¿ya? Pero sí tienen que saber los candidatos a qué paciente yo voy a pensar que va a requerir de soporte circulatorio. Eso sí lo tengo que saber. ¿Por qué o por cultura general? No, mentira. Es su deber, tienen que saberlo. Porque que ustedes deriven a los pacientes de forma oportuna, ¿ya? Puede hacer que ese paciente viva o muera. Y se supone que para eso estudiamos medicina, al menos todos decimos eso cuando llegamos, a salvar vidas. Ya, pero es la verdad, ¿ya? Y parte de cumplir ese objetivo es diagnosticar y manejar a mis pacientes a tiempo. Si no es tan difícil ser médico, ¿ya? Eso lo cachar la cuestión así en el momento justo, el ojo clínico. Entonces, ya este esquema es así como que te tranquiliza, te dices, oh, qué bonito, todo ordenado, todo hermoso, ya, pero esta es la realidad, ¿ya? Este es un paciente que es de la cardio, ¿ya? Que esta foto se la robé a mi compañero, el doctor Eduardo Ramírez, por eso lo coloqué y lo mencioné para que me diga, esta me está robando el power, ¿ya? Pero esa foto era de él, la presentó en una presentación de nosotros en la beca. Y la verdad es que la quise colocar y se la robé para mostrarle a ustedes que estos son los pacientes que nosotros manejamos en la cardio. No todos, entonces no es así como que, ay, qué terrible trabajar en la cardio, no. Pero cuando tenemos un paciente complejo, estamos hablando de este paciente, ¿ya? Entonces, créanme que todo esto tiene sentido, se ve súper abrumador, pero solo para que sepan. Entonces, este es un paciente que tuvo un infarto, ¿ya? Que tuvo una complicación mecánica, ¿no es cierto? Y que la zona de irrigación comprometida era la coronilla izquierda. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se ve? Esta cosa es el balón de contrapulsación, que está puesto, está instaurado. Entonces, este es un paciente que está monitorizado por todos lados. Este es el monitor que me da la curva de la frecuencia cardíaca, la presión. Esto que ustedes ven acá en amarillito, el catéter de Swan-Ganz, ¿no es cierto? Que está puesto para ver el índice cardíaco, para ver, y cada 4 horas se va haciendo la medición de eso. Cuéntame. Sí, no, eso es soporte, ¿ya? Porque se supone que este paciente ya está revascularizado, ¿ya? Pero queda con una disfunción ventricular súper severa, entonces el paciente, aunque esté revascularizado, sigue estando en shock. Entonces, cuando los pacientes están en shock, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Darle soporte, ¿ya? Y eso es lo que hago con la ventilación mecánica, yo doy soporte al paciente. Eso hago con la diálisis, ¿ya? Doy soporte dialítico hasta que recupere la función. ¿Qué hago con el ECMO, con el balón? Doy soporte circulatorio hasta que el paciente idealmente va mejorando. Entonces, instaurar todas estas medidas me permiten sacar al paciente adelante, ¿ya? Todas las drogas vasoactivas también son medidas de soporte circulatorio, ¿ya? Entonces, un paciente bien complejo que está súper monitorizado. Este paciente está con, a ver, ¿cuántas bombas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Con 7 medicamentos que se le están pasando, está conectado al ventilador mecánico y esta máquina gigante que ven acá, eso es el ECMO, ¿ya?
Y aquí ven una, no sé si alcanzan a distinguir, una manguerita que va para allá, otra manguerita que va para acá, que son unas tremendas cuestiones, así, ¿ya? Que una, en el ECMO hay varios tipos, pero el vena arterial entra, o sea, saca la sangre por la vena y la devuelve oxigenada, porque esta maquinita lo que hace es que te oxigena, maravilloso, y te devuelve esto al corazón, ¿ya? Entonces, para que vean que esta es la complejidad de los pacientes, pero sobreviven y es maravilloso, porque después de 3 días tú ya desconectas al paciente del ECMO y sale, ¿ya? Y después de ese paciente que está estable, obviamente le sacáis el balón de contrapulsación y después le sacáis del ventilador y se sale y se va caminando. Dime. ¿Cuántas personas que ingresan a ECMO salen vivas? Yo te diría que todo depende. El paciente que se conecta a ECMO en el momento oportuno anda súper bien. Y es maravilloso. El paciente que se conecta en estadio en SCAI-C, ¿ya? Así súper pronto, logras darle el soporte adecuado, no sufre con mayores complicaciones, de verdad que se recuperan y se recuperan a tiempo. Y salen, ¿ya? Y el paciente que anda mal, el paciente que lo conectamos ya había pasado, pero lo conectaste porque es un paciente joven, ¿ya? El corto es de 65 años, ¿ya? Pero no podemos conectarlo todo porque se mueren todos, pues, ¿ya? Pero en general en los pacientes yo diría más del 50% salen del ECMO. Después esta cuestión se complica con neumonias, etcétera, con otras cosas, pero cuando el ECMO se conecta a tiempo, es una cuestión de verdad maravillosa. ¿Ya? Pero como te digo, el paciente que estaba súper grave, a la semana tú lo ves que se va caminando. Entonces, por eso que les muestro que es una cosa que parece terrible. Ay, ya, obvio que se mueren. No, no se mueren. De verdad que no se mueren todos, ¿ya? Pero ¿por qué les hago tanto énfasis? Ah, y además este paciente, si no me equivoco, por aquí se estaba dializando también. No, si las tenía todas. Pero de verdad que sobrevivió. Entonces, ¿por qué les digo tanto esto? Porque a pesar de que son pacientes tremendamente graves, el diagnóstico oportuno es lo que cambia la cosa, ¿ya? Y por eso es tan importante la curva que les mostré inicialmente, porque a pesar de que tenemos el ECMO, el Impella, el balón y toda la cuestión, los pacientes, la mortalidad seguimos estancados en el 40%, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace tanto énfasis a al algoritmo que les mostré? Que eso se lo tienen que saber, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir manejar al paciente de manera temprana, de forma adecuada. Entonces aquí ustedes son clave, porque nosotros llegamos después al final, ya, la guinda de la torta. Yo por eso que estoy harto para llegar al final, tratar si se mueren, ya. Pero si a ustedes se les pasa, eso no puede pasar. No se les puede pasar, ¿ya? Y esa es la falla, que en la periferia, ¿no es cierto?, los pacientes no se derivan a tiempo, no se diagnostican a tiempo, no los trombolizan a tiempo, ¿ya? Y eso es lo que cambia la cosa, eso es lo que cambia el pronóstico. Por eso tienen que ser médicos empoderados, ¿ya? ¿Este es el algoritmo que...? Sí, ese, no. El que tiene, ese es el cómo saber moviendo el estadio del shock, ¿ya? Lo que se tienen que saber es esto, ¿ya? Para ordenarse, para que no se les olvide, ¿ya? Entonces, oye, si se tienen que ir, terminamos la clase hasta aquí nomás, porque yo sé que estamos pasados, pero yo tengo tiempo para continuar. Pero si se tienen que ir, llegamos hasta aquí, ¿ya? Y si nos queremos... Y los que se quieren ir, mejor que salgan todos de una, porque al final si se van parando de a uno, a mí en lo personal me molesta, ¿ya? Pero yo entiendo que se tengan que ir. Y lo dejamos hasta aquí. Y lo que podemos entonces, ustedes me dicen, porque yo sé que estamos pasados en el tiempo, ¿ya? Pero en verdad es 1 hora para hablar de estas 2 cuestiones que son tremendamente importantes, ¿ya? Así que ustedes me dicen, yo no voy a dar la cuestión por pasada, yo voy a decir solamente no alcanza a pasarme porque en 1 hora no alcanza a hablar de las 2 cosas, ¿ya? Así que ustedes me dicen, dígame. ¿Sí? Pues que más encima hay insuficiencia cardíaca, güey, insuficiencia cardíaca crónica, pues. Y paro y choc, ya, para, pues. En muy poco tiempo. ¿Ya?
Sí, mira, en verdad, para que por último terminemos la cuestión de shock, ¿ya? Cerrar, ¿no es cierto?, con que el mensaje principal, que es saber diagnosticar y manejar a tiempo, esta cuestión es clave. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿ya? Las definiciones clínicas las tienen que saber, ¿ya? Las definiciones de laboratorio ya igual se las tienen que saber, ¿ya? Porque no pueden no saber lo que es un índice cardíaco. Una cosa es que tengan que esperarlo para iniciar el manejo de los pacientes y otra que no se la tengan que saber. Tienen que saber lo que es un índice cardíaco, ¿ya? No en la cosa sofisticada, pero sí que tengo un índice cardíaco menos de 2,2, esa cuestión habla de etiología cardiogénica, ¿ya? Tienen que saber, ya, eso, las etiologías más frecuentes, tienen que saber los factores precipitantes, ¿ya? Cuáles son los signos clínicos que me hablan de shock, ¿ya? Y cómo yo puedo llegar a identificar un shock cardiogénico, ¿ya? Que son todas cosas que conversamos. Una vez que ya han establecido que el paciente ya tiene un infarto con supra, tienen que saber categorizar a ese paciente, ¿ya? Decir en qué escala está. ¿En base a qué? A lo que vimos acá. Eso lo tienen que saber, ¿ya? ¿Por qué? Porque en base a eso ustedes van a saber, y en base a esa, al estadio que está su paciente y la complejidad de su centro, si es que se pueden quedar con él o no. Nunca se van a poder quedar con él, ¿ya? Pero tienen que saber que el concepto. Dime. Yo tengo una pregunta porque, o sea, la insuficiencia cardíaca aguda lleva un shock. Exactamente. Y se supone que ya tenemos un paciente con insuficiencia crónica, aguda sobre crónica, por ejemplo. Estamos dando los vasodilatadores o diuréticos y se supone que no es que se supone, en shock es todo lo contrario, porque hay un problema de la presión arterial, entonces habría que suspender esos medicamentos y cambiarlos por inótropos y por vasopresores. Es que por eso que esta cuestión es tan difícil. ¿En pues. qué momento, ¿Ya? en qué momento, por ejemplo, ya tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda y yo digo, este es el primer signo o cosa que yo puedo decir, ya cambiamos de los fármacos, al tiro? Para ¿Se puede? responder la pregunta, venga a la clase del lunes, ¿ya? Ya. Porque esas cosas las vamos a ver en la clase de insuficiencia cardíaca aguda. Porque ahí vamos a ver que la insuficiencia cardíaca aguda tiene también un espectro de presentación. Entonces va a ser distinto al paciente que tiene una insuficiencia cardíaca derecha, es distinto al paciente que está debutando con una insuficiencia cardíaca y es distinto al paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica que se descompensó, ¿ya? Entonces esas cosas, si bien me van a dar efectivamente, entonces uno dice, ya, pues esta cuestión está toda mezclada porque el infarto, la insuficiencia cardíaca y el shock, ¿ya? Y efectivamente son shock con diferentes perfiles. Y yo me salté esa cuestión que les mostraba el cuadrito, ¿no es cierto? En el caliente húmedo y toda esa cuestión que uno no ocupa para nada, porque tú lo que tienes que saber es el escenario de insuficiencia cardíaca en el cual te estás enfrentando, ¿ya? Así que para el lunes traten de estudiar insuficiencia cardíaca aguda para que entiendan mejor esta cuestión, ¿ya? Dígame. Porque el lunes tenemos la hora y tenemos que correr al DS porque tenemos anatomología. Entonces, como esa clase vale larga. Yo voy a poner un reclamo formal. No, mira, la verdad es que lo que vamos a hacer el lunes, ¿ya? Es que como ya esta cuestión la tenemos más o menos clarita, lo del show ya quedó súper claro, ¿ya? Súper claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces el lunes vamos a hablar de paro cardiorrespiratorio y encontré en verdad un video súper bueno en que se muestra todo el tema de la reanimación en más o menos 10 minutos, ¿ya? Entonces en esos 10 minutos, ¿qué es lo que voy a hacer? Que en la medida que vaya avanzando el video, yo les voy a ir contando las cosas de paro importantes que son relevantes que manejen, ¿ya? Porque el video está súper bueno, de verdad. Les voy a contar las cosas más frecuentes, los ritmos desfibrilables, etcétera. Entonces vamos a hacer los 10 minutitos de paro, 15 minutos, vamos a hablar de paro, que es lo que nos quedó pendiente hoy día. Y en el resto de los 45 minutos vamos a hablar de insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Pero lo importante de insuficiencia cardíaca aguda, ¿y por qué les digo lo que vamos a hacer? Para que se preparen, ¿ya? Porque así vamos a poder abordar todo, ¿ya? Porque si yo me dedico a explicarle toda la cuestión, ya obvio que no vamos a alcanzar. Pero si vamos revisando uno por uno los protocolos de insuficiencia cardíaca aguda y ustedes los traen revisados, van a decir, ya, obvio, todo tiene sentido, ¿ya? Y en insuficiencia cardíaca crónica, ¿en qué nos vamos a basar? Vamos a revisar básicamente los algoritmos para que ustedes los vayan entendiendo. Y en insuficiencia cardíaca crónica vamos a hablar de la etiología, cómo voy a hacer el diagnóstico, qué es lo que necesito, y del tratamiento inicial, la terapia médica óptima de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, así de estructuradito, y ustedes como van a venir estudiados, vamos a avanzar y lo vamos a lograr. ¿Ya?
Así que eso, chicos, que estén muy bien. Aprovechen su fin de semana de estudiar.